Valdeombra era una aldea que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Rodeada de espesos bosques y montañas que se perdían entre la niebla, sus calles empedradas crujían bajo el paso de los pocos habitantes que aún se atrevían a vivir allí. No había internet, ni señal de teléfono. La única conexión con el mundo exterior era un camino de tierra que, en días de lluvia, se volvía intransitable. Pero no era la desconexión lo que hacía de Valdeombra un lugar extraño. Era el silencio, un silencio espeso, incómodo, como si cada piedra, cada árbol, ocultara un secreto que nadie osaba mencionar. Marina regresó al pueblo después de 20 años. Había prometido no volver jamás, pero la llamada que recibió cambió todo. Su madre, Leonor, había muerto en circunstancias sospechosas. El informe médico hablaba de un infarto, pero el tono de la voz del notario, al comunicarle que debía presentarse para abrir el testamento, le heló la sangre. «Hay cosas que debe ver con sus propios ojos, señorita Marina». Esa frase no la dejó dormir por días. El autobús la dejó en la entrada del pueblo, justo donde comenzaban las antiguas casas de piedra. El aire era húmedo y denso. A lo lejos, una campana sonaba, marcando las 5 de la tarde. Pocos la miraron cuando pasó con su maleta rodante. Algunos la reconocieron, otros bajaron la vista como si su presencia les incomodara. La casa de su madre seguía igual. La fachada gris, la puerta de madera con el mismo picaporte de hierro forjado en forma de serpiente. Al abrir, el olor a humedad y encierro la golpeó con fuerza. Pero también algo más, algo que no supo identificar. Un aroma a cera derretida, a hierbas secas, a muerte. Subió las escaleras con lentitud. El crujir de los peldaños resonaba como un lamento. Al llegar al dormitorio, vio la cama intacta, las sábanas planchadas, la ventana entreabierta dejando entrar el murmullo de los árboles. Todo parecía demasiado en orden. Fue entonces cuando encontró la primera carta. Estaba en el escritorio, dirigida a ella, escrita con la letra temblorosa de su madre. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Sé que prometí no volver a tocar el pasado, pero el pasado no perdona, Marina. Y hay cosas que debes saber, cosas que me he llevado a la tumba, pero que no deben seguir ocultas. En el sótano está la primera verdad. Per name». Marina sintió un escalofrío recorrerle la columna. El sótano, aquella puerta de hierro bajo la escalera que siempre había estado cerrada. Su madre le decía que era peligroso bajar, que estaba lleno de ratas y humedad, pero ahora entendía que era más que eso. Era una frontera, un muro levantado para ocultar algo oscuro. Tomó la linterna y bajó. La puerta crujió al abrirse, dejando escapar un aire viciado y helado. Bajó peldaño a peldaño, sintiendo como la oscuridad la envolvía. El foco de la linterna iluminaba paredes cubiertas de moho y telarañas. Al llegar al fondo, vio un viejo armario, cerrado con un candado oxidado. Junto a él, una caja de madera. La abrió con dificultad. Dentro, encontró varios álbumes de fotos, cartas amarillentas, recortes de periódico y una pequeña muñeca de trapo, con los ojos cosidos con hilo rojo. Temblando, tomó uno de los recortes. El titular decía: «Niña desaparecida en Valdeombra. Se sospecha de rituales antiguos». La fecha era de 1954. Otra carta estaba dentro del álbum. Esta vez no era de su madre, sino de su abuela, escrita con una caligrafía firme y elegante. La carta hablaba de una niña llamada Eloísa, que había sido ofrecida para mantener la protección sobre la familia. Hablaba de pactos antiguos, de sangre, de sombras que caminaban entre los árboles. Marina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué es esto, mamá?» «Susurro. ¿Qué me ocultaste?» En ese instante, un sonido seco la hizo girar la linterna. La puerta del sótano se había cerrado. Marina corrió, subió los peldaños, pero la puerta estaba trabada. Golpeó con fuerza. Nadie respondió. Estaba sola, o eso pensaba. Detrás de ella, el armario comenzó a moverse. Algo desde adentro empujaba. Con el corazón acelerado, retrocedió. El candado cayó al suelo con un clic siniestro,
como si alguien o algo lo hubiera abierto desde dentro. La puerta se entreabrió lentamente, revelando solo oscuridad. Y luego un susurro, apenas audible, pero claro. Tú también llevas la sangre. El grito de Marina se perdió en la negrura del sótano, absorbido por los muros que habían visto demasiado. Esa noche, cuando por fin logró salir, Marina entendió que su regreso no era una simple visita. Estaba destinada a descubrir los secretos que su familia había enterrado por generaciones. Y la historia de Eloísa era solo el comienzo, porque en Valdeombra los secretos no se entierran, se alimentan. La madrugada en Valdeombra era más oscura que en cualquier otro lugar, no solo por la falta de luz eléctrica en muchas casas, más por una negrura que parecía nacer desde el propio suelo. Marina no pudo dormir esa noche. Después de escapar del sótano, se encerró en su antiguo cuarto, sentada en la esquina de la cama, abrazada a sus propias rodillas. La linterna parpadeaba sobre la mesita de noche y cada crujido en la casa se sentía como un aliento sobre su nuca. El armario del sótano, la muñeca con los ojos rojos, el susurro. Nada tenía sentido, pero algo dentro de ella, un eco olvidado, empezaba a recordarlo todo. No era la primera vez que oía esa voz. Cuando era niña, solía tener sueños con una figura que se sentaba a los pies de su cama. Una niña, de trenzas largas, ojos cosidos y vestido blanco. Siempre susurraba cosas que Marina no entendía, hasta que, una noche, dejó de aparecer. Su madre le dijo que eran pesadillas, que estaba imaginando, pero ahora comprendía que no lo eran. Al amanecer, decidió volver al sótano. Esta vez, con una lámpara de aceite y un cuchillo de cocina, por si acaso, bajó lentamente, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada escalón. El armario seguía abierto, pero estaba vacío. Sin embargo, había una marca en el suelo. Pequeñas huellas, como de pies descalzos, que iban desde el armario hacia la pared del fondo. Marina siguió las huellas con la lámpara, hasta que notó que una parte de la pared era distinta. Golpeó suavemente. Sonaba hueca. Comenzó a raspar el yeso con la punta del cuchillo, revelando una vieja puerta oculta bajo capas de pintura y madera podrida. Empujó con fuerza y la puerta se abrió hacia una habitación oculta, pequeña, sin ventanas, apenas un rincón de piedra. En el centro había una mecedora, y sobre ella un retrato. El cuadro mostraba a una niña de unos 6 años. Tenía trenzas, el mismo vestido blanco que Marina recordaba de sus sueños, y una expresión melancólica, casi suplicante. En la parte inferior del retrato, una inscripción en letras descoloridas. Eloísa, 1954. Marina sintió náuseas, no solo por el retrato, sino porque al mirar a los ojos de la niña, tuvo un destello en su mente. Ella misma, con 4 años, sentada en esa habitación, hablando con alguien invisible. Su madre gritándole que saliera de allí, que no volviera nunca más. El recuerdo era vago, pero real. Junto al retrato, en una repisa de piedra, había más cartas. Esta vez, escritas por su madre, fechadas durante los últimos 5 años. Las primeras hablaban de arrepentimiento, de haber heredado una maldición que no supo cómo detener. Luego, los escritos se volvían más erráticos, casi delirantes. Eloísa me habla. Dice que la sangre no se ha saldado, que aún falta una, que la sangre debe seguir corriendo o ella no descansará. Yo no puedo ofrecer a nadie más, pero ella no se va. En la última carta, escrita apenas días antes de su muerte, su madre decía: la escucho en las paredes, en los espejos. Amicio no me deja en paz. Dice que si no es otra niña, entonces seré yo. Creo que vendrá esta noche. Lo siento. Marina, si lees esto, corre. No mires atrás. No busques más. Pero era demasiado tarde. Marina ya había abierto la puerta que debía permanecer sellada. Aquella misma noche, decidió buscar respuestas fuera de la casa. Caminó hasta el cementerio del pueblo, donde creía que su abuela y su madre estaban enterradas. Sin embargo, al llegar, algo la inquietó. Solo había una lápida con el apellido del Olmo, su linaje materno.
Era de su abuela, pero no había ninguna señal de la tumba de su madre. ¿Y mamá? Murmuró, sintiendo un sudor frío bajar por su espalda. Fue entonces cuando notó que la lápida de su abuela tenía marcas recientes, como si alguien la hubiera movido, o peor, como si hubieran abierto el ataúd. Al regresar al pueblo, encontró a Notario esperándola frente a la casa. «Señorita Marina, ¿podemos hablar? Hay algo más que necesito mostrarle». Lo invitó a entrar. El hombre tenía la piel pálida, los ojos hinchados como si no durmiera desde hacía semanas. Antes de morir, su madre me entregó una caja fuerte. Me pidió que solo la abriera si usted regresaba, y solo si veía señales de que la niña había despertado. ¿La niña? Eloísa, su tía. Marina sintió que el mundo giraba. ¿Mi tía? Su abuela la ofreció en un rito antiguo. Era una práctica que venía desde generaciones. Un pacto de sangre para proteger a la familia. Pero todo pacto tiene un precio. Eloísa murió, pero no partió. El notario abrió la caja. Dentro había un diario. El diario de la abuela, con detalles horribles sobre cómo preparó a Eloísa para el sacrificio. Describía el ritual, la cueva en el bosque, el círculo de sal, los cánticos en una lengua olvidada. Y una advertencia final. Si la sangre se detiene, el alma despierta, y la familia caerá uno por uno, hasta que el linaje se borre del mundo. Marina cerró el diario con manos temblorosas. Había desatado algo. Lo sentía. Y lo peor es que sentía que ya no estaba sola, ni siquiera dentro de su propio cuerpo. Al irse el notario, la casa quedó en silencio. Pero al pasar por el espejo del pasillo, Marina vio algo que la hizo detenerse. Su reflejo sonreía, pero ella no. Y en la superficie del vidrio, una frase escrita con lo que parecía ser sangre. «Eres la próxima». Después de ver aquella frase escrita en el espejo, Marina se encerró en el baño y dejó caer el rostro entre las manos. Su respiración era agitada. El corazón latía con fuerza, como si fuera a romperle el pecho. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O todo aquello era real? La historia de su madre, la niña Eloísa, los diarios, los susurros. Todo coincidía demasiado para ser una alucinación. Se lavó la cara con agua helada, intentando calmarse, pero al alzar la vista, el espejo volvió a mostrar algo aterrador. Detrás de ella, de pie en la bañera, había una silueta pequeña, inmóvil. Marina giró de inmediato, gritando. No había nada. El espejo, sin embargo, ya estaba limpio. Ninguna frase, ningún reflejo extraño. Solo ella, demacrada, ojerosa, pálida. El terror comenzaba a perforarle la mente. Salió del baño tambaleando y buscó el celular en su bolso. Sin señal, como siempre en Valdeombra. Ni siquiera podía llamar a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que el espíritu de su tía muerta la perseguía? Nadie creería eso. Caminó por la casa con una vela en mano, decidida a quemar los retratos, las cartas, todo. Pero cuando entró al dormitorio de su madre, algo la detuvo. Sobre la cama había una nueva muñeca. No era la de antes. Esta era más pequeña, pero tenía el mismo estilo. Trapo viejo, costuras gruesas, ojos de botón negro y, lo más perturbador, llevaba un collar que Marina recordaba bien. Era suyo, un colgante que su madre le había regalado cuando cumplió 6 años. Había desaparecido durante una tormenta, en una noche que Marina apenas recordaba, pero que siempre le dejaba pesadillas. ¿Cómo había terminado eso ahí? Marina sintió un tirón en el pecho. No podía seguir ignorando lo que ocurría. Decidió volver a la habitación oculta detrás del sótano. Quería revisar todo con más calma. Quizá encontrara alguna pista, alguna forma de romper ese ciclo maldito. Pero al abrir la puerta del sótano, encontró algo nuevo. Tierra removida. En el centro del suelo, donde antes no había nada, ahora había un hueco. Una fosa cavada a mano. Y dentro, sobresalía la esquina de una caja de madera, como un ataúd infantil. Marina se negó a acercarse al principio, pero algo, una fuerza invisible, casi familiar, la empujó a mirar. Abrió la tapa. No había cuerpo, solo una manta rosa, rota y una nota escrita con letras infantiles. No me dejaron dormir. Ahora no los dejaré a ustedes. Gritó y cayó hacia atrás, empapada en sudor. Salió corriendo del sótano, tropezando con los escalones, rasgándose la piel del brazo.
Cerró la puerta con violencia y colocó muebles encima. Quería sellarla, destruirla, llamar a alguien. Here. Pero cuando volvió al salón, la puerta principal estaba abierta, y había huellas mojadas entrando a la casa. Pequeños pasos, como de un niño descalzo, marcados con barro y algo más oscuro. Sangre. Marina retrocedió. Las huellas subían las escaleras, directo hacia su cuarto. Sabía que debía correr, pero no lo hizo. Subió con lentitud. Cada peldaño crujía como si anunciara su llegada. Al entrar a su habitación, la lámpara de aceite parpadeó. La cama estaba deshecha, y debajo de ella algo se movía. ¿Quién está ahí?, preguntó, la voz apenas un susurro. Un chillido agudo respondió desde la oscuridad bajo la cama. Marina se inclinó con cautela, sosteniendo la vela. Al asomarse, vio un par de ojos cosidos mirándola. ¿La muñeca? No, algo más. Era una niña, una figura pálida, de piel grisácea, con cabello empapado. Lo sonreía, y habló. Jugamos juntos, ¿recuerdas? Marina gritó, se alejó de un salto y corrió por el pasillo. Tropezó con un marco en la pared que cayó y se hizo trizas. En el reflejo del cristal roto, vio a la niña caminando tras ella, flotando apenas sobre el suelo, con el vestido blanco manchado de barro y sangre. Bajó al comedor, buscando un cuchillo, una cruz, algo. Entonces, escuchó los golpes. 3 golpes secos. Venían de la puerta del sótano. 1, 2, 3. El sonido de algo raspando la madera. ¿Cómo unas? Jesús. Marina se sentó en el suelo, temblando. Cerró los ojos y comenzó a rezar. No era especialmente religiosa, pero la desesperación la hacía buscar cualquier ancla. Dios mío, ayúdame, por favor. Y entonces, una voz distinta, masculina y firme, la interrumpió desde fuera de la casa. Marina, abre. Soy el notario. Se levantó de inmediato y corrió hacia la puerta. Lo dejó entrar. Estaba agitado, sucio, con los ojos desorbitados. Tenemos que salir de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Fui al archivo parroquial. Leí más. Eloísa no fue la única. Marina se quedó helada. ¿Qué quiere decir? Hubo otras niñas antes. Desde el siglo XVIII. Siempre del linaje femenino de los del Olmo. Era un ciclo. Cada 3 generaciones, una debía ser entregada. Si no, el espíritu de la anterior regresaba para cobrar la deuda. ¿Y si se rompe el ciclo? Entonces el espíritu queda atrapado entre este mundo y el otro, como una herida abierta que nunca sana. Marina sintió una revelación terrible. Entonces, ¿mi madre? El notario asintió. Ella debía haber ofrecido a alguien, pero se negó. Y ahora el ciclo está roto. Y tú, eres la siguiente en la línea. Marina comprendió que no podía huir. No podía destruir lo que estaba arraigado en su sangre, en sus huesos. Pero quizá podía enfrentarlo, entenderlo, buscar una forma de romper ese legado sin repetir la maldición. Esa noche, tomó el diario de su abuela y buscó un símbolo. Nombre, una grieta en el ritual, porque sabía que Eloísa vendría otra vez. Pero esta vez, ella estaría lista. La noche siguiente cayó sobre Valdeombra como un manto asfixiante. Marina, sentada junto a la chimenea apagada, hojeaba las páginas amarillentas del diario de su abuela. Cada palabra era una herida abierta, no solo por lo que relataban, sino por lo que significaban. Su sangre, su apellido, su familia estaban contaminados desde hacía siglos. El ciclo había comenzado con una mujer llamada Clara del Olmo en 1723. La primera en realizar la ofrenda tras perder a su hijo por una extraña enfermedad. En un momento de desesperación, fue a ver a una curandera de las montañas. Lo que ocurrió en esa noche niebla no estaba detallado, pero a partir de entonces, cada generación cumplía un sacrificio. Una niña, siempre de su linaje. Marina cerró el diario con fuerza. El notario dormía en una de las habitaciones, exhausto. Había insistido en quedarse. No debes estar sola, le dijo, aunque ella intuía que también tenía miedo de volver a su casa. La vela sobre la mesa parpadeó. Una corriente fría recorrió el salón, haciendo que los papeles se agitaran. Marina sintió un escalofrío en la nuca. Se giró lentamente y allí estaba. Una cuna, en medio del salón. Una vieja cuna de madera, meciéndose sola, chirriando como si alguien invisible la empujara. Pero Marina sabía que no estaba vacía. Sabía lo que contenía, aunque no pudiera verlo.
Se acercó con pasos temblorosos. Al mirar dentro, su alma se rompió. Había una manta, la misma que había visto en la fosa del sótano. Y sobre ella, una muñeca, no una muñeca, una pequeña figura de huesos, secos, frágiles, envueltos en hilo rojo. Ojos vacíos, boca cosida. Marina retrocedió con un grito ahogado, tropezando con la alfombra. La cuna se detuvo bruscamente. Y entonces la escuchó. Quiero mi cuna, quiero mi nombre, quiero mi lugar. La voz no era un susurro como antes. Era más firme, más presente, más viva. El notario apareció en el pasillo, alarmado. ¿Qué fue eso? Marina apenas pudo hablar. Está aquí, está en la casa, ya no se esconde. El hombre la ayudó a levantarse. Tomó una cruz del cuello y la sostuvo al frente. Tenemos que terminar con esto. Marina lo miró, desesperada. ¿Cómo? En los diarios se habla de una ceremonia, una forma de liberarla. No para ofrecerle a nadie más, sino para permitirle cruzar. Pero necesitas algo, la cuna, su nombre completo y su voz. Solo así se puede romper el ciclo. Marina asintió. Ya tenía la cuna. El diario mencionaba el nombre completo, Eloísa de la Cruz del Olmo. Faltaba su voz, y la única forma de obtenerla era hablar con ella, directamente. El notario la llevó hasta la iglesia abandonada al final del pueblo. Un edificio ruinoso, cubierto de enredaderas y con los vitrales rotos. Dentro, solo quedaban bancos polvorientos, un altar agrietado y el eco de oraciones antiguas. Aquí fue donde comenzó todo, dijo el notario. Según los registros, el primer pacto se selló bajo este techo. Quizá sea el único lugar donde pueda romperse. Montaron la cuna frente al altar. Encendieron velas en los rincones. Marina colocó la figura dentro, junto a la manta. El notario comenzó a leer una oración en latín, encontrada en el diario, una mezcla de rezo y conjuro. Marina, con la voz temblorosa, pronunció el nombre completo de su tía. Eloísa de la Cruz del Olmo, si puedes oírme, ven. No quiero hacerte daño. Quiero liberarte. El silencio se hizo absoluto. Las velas temblaron. Un viento helado recorrió la iglesia, apagando una de ellas. Luego otra, y entonces la cuna se movió, lentamente, después más fuerte. El notario retrocedió. Marina no. Se acercó. Eloísa, la figura de huesos en la cuna comenzó a deshacerse. El hilo rojo se soltaba, como si la forma misma ya no pudiera contenerla. Un aura negra emergió desde dentro. Una silueta tomó forma, la niña de sus pesadillas. Pero esta vez lloraba. No quería morir, no quería estar sola. Su voz era como la de un lamento que llevaba siglos repitiéndose. Lo sé, dijo Marina, con lágrimas en los ojos. Y por eso estoy aquí, para ayudarte a descansar. ¿Descansar? Sí, pero para eso necesito que me digas la verdad. ¿Qué ocurrió esa noche? ¿Por qué no te fuiste? La figura se acercó. Marina sintió el frío en los huesos. No me fui, porque mamá no me dejó. Me encerró. Dijo que si gritaba, el demonio no me escucharía. Me cortó la lengua. Luego, el fuego. Marina cayó de rodillas. Su abuela no solo la ofreció, la torturó. La hizo callar para siempre. El notario se acercó, horrorizado. Hay que completar el ritual ahora. No, gritó Marina. No con conjuros, no con fuego, con verdad. Tomó la figura en sus brazos. El espíritu retrocedió, confundido. Te veo, Eloísa. Te escujo. No estás sola. Te reconozco como mi familia, como mi sangre. Te doy tu nombre, tu voz, tu descanso. La iglesia entera pareció temblar. Una haz de luz descendió desde el techo roto, iluminando la cuna vacía. La figura se desvaneció lentamente. Marina la vio sonreír. Por primera vez. Y antes de desaparecer, la escuchó una vez más. Gracias, hermana. Silencio. Las velas se apagaron por completo. El notario la miró, sin palabras. Marina, agotada, se dejó caer sobre uno de los bancos. Había terminado, o al menos eso pensaba. Pero cuando regresaron a la casa, una nueva carta esperaba sobre la mesa, escrita con tinta roja, con letra temblorosa. Eloísa no fue la última. Fui yo, fui la siguiente, y aún no he partido. La carta estaba firmada, por su madre,
La carta sobre la mesa no era un simple papel. Era un grito desde la tumba. Marina la leyó varias veces, incapaz de aceptar lo que veía. La letra, sin duda, era la de su madre. Conocía cada curva, cada temblor en las vocales. Pero su madre estaba muerta. O eso creía. El notario la tomó entre sus manos, la examinó. ¿Está segura de que es su caligrafía? Marina asintió en silencio. Más que segura, las palabras de la carta resonaban en su cabeza. Eloísa no fue la última. Fui yo. Fui la siguiente. Y aún no he partido. ¿Qué significa eso? Preguntó Marina, intentando mantener la cordura. ¿Mi madre también fue ofrecida? El notario frunció el ceño. No lo creo. Si tu madre murió por causas naturales, como dijo el informe, no pudo haber sido parte del sacrificio. ¿A menos que? ¿A menos que qué? A menos que no esté muerta. Marina sintió el suelo moverse bajo sus pies. Eso es imposible. La vi. Fui al velorio. La enterraron. ¿Dónde? Aquí, en el cementerio del pueblo. Y sin embargo, no había tumba. ¿Recuerdas? Las palabras le calaron como hielo en la piel. La lápida de su madre no estaba. Solo la de su abuela. ¿Y sí? ¿Y si la enterraron en otro lugar? ¿Y si nunca la enterraron? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Marina comenzó a recorrer la casa, guiada por un impulso ancestral. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que su madre estaba cerca, en algún lugar. Subió al desván. Allí, entre cajas de Navidad, cortinas viejas y muebles rotos, encontró un baúl que pertenecía a su madre. Dentro, un álbum de fotos, todas de Marina, de niña, pero una en particular la hizo detenerse. Era una fotografía antigua, en blanco y negro. Su madre, con unos 15 años, de pie junto a su abuela. Ambas vestían ropas rituales, con símbolos bordados. En el fondo, una pared de piedra con una grieta vertical. Marina la reconoció de inmediato. Esa pared es la del pasillo del sótano. Bajó corriendo, seguida por el notario, y se detuvo frente a la grieta. Con una linterna, examinó los bordes. Era más profunda de lo que parecía. Comenzó a retirar la capa superficial de yeso. Detrás, un hueco, una pared falsa. Con ayuda de una palanca, removieron los bloques uno por uno. El aire que salió era húmedo, rancio, como si hubiese estado atrapado durante décadas. Y entonces la encontraron. Un cuarto oculto, pequeño, sin ventanas, apenas del tamaño de un armario. En el suelo, una colchoneta vieja. En las paredes, marcas hechas con uñas. Y en la esquina, una figura encorvada. Una mujer. Estaba viva, cubierta de harapos, sucia, los ojos abiertos como platos. No parecía reconocer a Marina. Respiraba con dificultad. Al ver la luz, se cubrió el rostro. Marina cayó de rodillas. «Mamá», la mujer murmuró algo. Apenas un suspiro. Su voz estaba seca, rasgada. «Sema... na... Sí, soy yo, mamá. Estoy aquí». El notario no podía creer lo que veía. Esto es imposible. Ayúdame a sacarla de aquí». Con esfuerzo, la sacaron del hueco. Su piel estaba pálida, cubierta de cicatrices. Sus uñas rotas. Alguien la había mantenido allí, viva, por años. La acostaron en el sofá. Marina le dio agua. Su madre lloraba, incapaz de entender del todo. Pero con el tiempo, las palabras comenzaron a fluir, en fragmentos rotos, como un espejo que se reconstruye con dolor. No fue un infarto, susurró. «Ella vino, mamá vino, mi madre». ¿La abuela? Sí, ella volvió por mí. Dijo que había roto el ciclo, que debía pagar, y me encerró, con ayuda de los demás. ¿Los demás? Los vecinos, algunos, siempre supieron el pacto, la sangre. Marina sintió náuseas. ¿Los del pueblo estaban involucrados? Su madre asintió lentamente. No todos, solo los antiguos, los descendientes de los fundadores, todos beneficiados,
Todos callaron. El notario se puso de pie, temblando. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Marina miró a su madre. ¿Por qué dejaste que todo esto pasara? Su madre lloró. Tenía miedo, traté de detenerlo. Intenté protegerte. Por eso nunca hablé. Marina se levantó. Tenía fuego en los ojos. Basta de silencio. Se acabó. ¿Qué vas a hacer? Preguntó el notario. Desenterrar toda la verdad. Exponerlos. Romper el ciclo de una vez por todas. Pero no sabían que la oscuridad aún no había terminado. Esa noche, mientras su madre dormía, Marina volvió a soñar. Estaba en el mismo bosque, frente a la cueva del sacrificio. Pero esta vez no estaba sola. 3 niñas la rodeaban. Eloísa, otra de trenzas rubias, y una tercera, con el rostro cubierto por un velo rojo. Las 3 alzaron las manos hacia ella. «Aún hay más, Marina, aún hay más». Marina despertou com o coração disparado. Ainda sentia o vento gelado da floresta nos cabelos, o toque espectral das meninas em sua pele, e os olhos sem pupilas da figura sob o véu vermelho. Era a terceira criança, aquela que ela nunca vira nos diários, nem nos retratos. Uma que ninguém jamais mencionou. E, ainda assim, ali estava, nos sonhos, avisando-a: aún há mais. Desceu as escadas e encontrou sua mãe sentada, envolta em cobertores, com o olhar vazio voltado para a janela. O notário dormia em uma poltrona próxima, exausto. «Mamãe», disse Marina suavemente. Quem era a menina do véu? A mulher estremeceu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Yo no debía saber, pero la oí. Cuando era niña, la llamaban la semilla. Era la primera. Antes de Clara del Olmo, antes de todo. Fue enterrada, sin nombre, sin bautismo. Solo dijeron que no era humana. Marina frangió Cheno. ¿Cómo que no era humana? No era hija de nadie. Apareció un día entre la niebla. Los fundadores la encontraron en el bosque. Tenía la piel gris y los ojos como de vidrio. Dijeron que era un don, un espíritu que bendeciría el lugar. Pero la mataron, por miedo. E aí começou a maldição. A mente de Marina girava. Então tudo começou com o assassinato, crime cometido pelos primeiros que fundaram Valdiombra. Sua mãe assentiu, com os olhos perdidos no vazio. Para calar sua voz, os fundadores prometeram sangue, uma oferenda a cada geração. E foi assim que se selou o pacto. O notário acordou ao escutar os murmúrios. ¿Qué está passando? Marina es y levanto, determinada. Tenemos que ir al archivo del pueblo. Si esto es verdad, debe haber registros. Los nombres de los fundadores, las muertes, las desapariciones. Un notario hesitó. El archivo está sellado. Nadie entra desde hace décadas. Pues lo vamos a abrir, respondió Marina. Ya no me importa lo que digan. Voy a terminar con esto. Na manhã seguinte, os 3 caminharam até o antigo edifício colonial da prefeitura, onde o arquivo estava trancado por grossas correntes. Com a ajuda de ferramentas e força, conseguiram arrombar a porta e adentrar os corredores empoeirados. O cheiro de papel velho e mofo tomava conta do ambiente. Estantes de madeira se estendiam até o teto, cobertas de arquivos marcados com datas e códigos. Marina seguiu o instinto e procurou a seção dos primeiros registros, ano de 1692, fundação de Valdiombra. Ali encontrou algo surpreendente. Aqui está, el acta fundacional. 5 nomes estavam ali: Tomás del Olmo, Eustaquio Méndez, Clara de los Ríos, Bartolomé Cruz, Padre Ildefonso Varela. Todos os sobrenomes ainda existiam no povoado, todos ligados a famílias antigas. ¿Reconoces estos apellidos? Perguntou Marina ao notário. Sí, varios siguen en el pueblo. Algunos ocupan cargos importantes. Sabían, disse ela entre dentes. Siempre lo supieron. Seguiram examinando os documentos e encontraram uma carta oculta atrás de uma estante. Estava escrita à mão por Clara de los Rios. Era uma confissão.
No la quisimos aquí. Dijo venir del bosque. Dijo que podía ver el futuro. No comía, no dormía. Solo cantaba con esa voz sin alma. Dijimos que era del demonio. La enterramos viva. Y cuando cerramos el pozo, escuchamos su canto por semanas. Entonces el padre dijo que solo la sangre podía sellarla. E assim comenzamos. Marina sentiu calafrio na espinha. Enterrada viva. Uma criança. O notário abriu outro volume de mortes não registradas. Mira esto. Cada 27 años desaparece una niña. Siempre una. Siempre del linaje de los fundadores. ¿Y la próxima fecha? Perguntou Marina. Ele ficou em silêncio por um momento, fazendo cálculos em voz baixa. La última fue, tu madre, en teoría, hace 26 años. Eso significa que el próximo ciclo se cumple el año que viene. Marina regalou os olhos. Pero ya están actuando antes del tiempo. ¿Por qué? Sua mãe, que observava em silêncio, respondeu com voz baixa. Porque el espíritu de la primera, la del velo, se está despertando. No obedece el calendario. No está sujeta al pacto. Es más antigua, más salvaje. E quiere venganza. Naquela noite, o povoado estava mais silencioso que nunca. Nenhuma luz nas janelas, nenhum som de rádio, nenhuma criança brincando. Era como se Valdiombra tivesse parado, sentindo que algo se movia por baixo da terra. Marina não conseguia dormir. Ficava pensando no pouco. O poço onde enterraram a menina do véu. Sua intuição lhe dizia que lá estava o centro da maldição, que era ali onde tudo deveria terminar. Acompanhada pelo notário, contra sua vontade, por sua mãe enfraquecida, foram até a floresta. Andaram por trilhas quase apagadas pelo tempo, seguindo os mapas antigos do diário. E, finalmente, chegaram a uma clareira. No centro, um círculo de pedras. E no meio dele, o velho poço, coberto por raízes e musgo. O ar ali era pesado, úmido, como se estivesse sendo respirado por algo no fundo. Está segura? Perguntou o notário. Sim, respondeu Marina. Aqui começou todo. Aqui vai terminar. Jogaram cordas, começaram a descer, um de cada vez. A profundidade era assustadora, e as paredes estavam marcadas com símbolos antigos, desenhados em sangue seco. Chegaram ao fundo, onde o solo era arenoso e encharcado. E ali, no centro, havia um altar de pedra. Sobre ele, um véu vermelho. E debaixo do véu, uma criança. Não dormia. Estava acordada. Seus olhos se abriram lentamente. Eram negros como poços sem fundo. Soria. Por fim, alguém ha venido. O notário caiu de joelhos. A mãe de Marina começou a chorar. Marina, no entanto, se aproximou. Sem medo. ¿Quién eres? Soy el comienzo. E também soy el fin. E quando Marina tocou sua mão, tudo mudou. A menina de olhos vazios. Não tinha nome. Não tinha madre. Não tinha tempo. Solo deseo. Solo hambre. Solo verdade. Marina viu o momento em que a enterraram viva. As mãos que a empurraram. O solo que a cobriu. Os gritos que se apagaram. E depois, o silêncio. Mas o silêncio virou canção. Uma melodia que atravessava o tempo, chegando às paredes da casa, aos ossos das descendentes, aos olhos das que vinham depois. Eu não pedi vingança, dizia a voz dentro da mente de Marina. Solo quería ser recordada. Pero ustedes me convirtieron en maldición. Marina caiu de joelhos. Lágrimas escorriam dos olhos. Compreendia agora. Tudo que veio depois foi fruto do medo, da culpa, do silêncio. O ciclo de sangue era uma tentativa desesperada de conter uma dor que ninguém quis encarar. Mas não havia mais como fugir. A menina se levantou do altar. O véu caiu. Seu rosto era de uma beleza triste, etérea. Não havia ódio, apenas solidão. ¿Qué quieres de mim? Sussurrou Marina. Quero que alguém me ame.
Marina estendeu os braços. Semhestetar abraçou a figura fria, pequena, delicada. No momento em que seus corpos se tocaram, uma luz vermelha explodiu do fundo do poço, iluminando toda a floresta. A terra tremeu. As raízes se ergueram como serpentes. O vento uivava como um lamento ancestral. No alto, o notário e a mãe de Marina viram a luz surgir da boca do poço. Gritaram o nome dela, mas não houve resposta. A terra ao redor começou a se fechar, como se quisesse engolir tudo. Mas então, silêncio, e da escuridão, uma mão surgiu. Marina, coberta de sangue, de terra, mas viva. Marina, gritou sua mãe, correndo até ela. Ela subiu lentamente, com os olhos marejados, mas serenos. Terminou? Sussurrou. La niña ya no está. Se fue. ¿Cómo lo lograste? No con rituales, no con sangre, con amor. Le di lo único que nunca tuvo. Un abrazo, un lugar en la memoria. Un nombre. A partir daquele dia, tudo começou a mudar em Valdiombra. A neblina deixou de cair tão densa. Os sons voltaram às ruas. Crianças brincavam sem medo. E pela primeira vez em séculos, ninguém desapareceu. Marina decidiu ficar. Transformou a casa em um refúgio para mulheres. Ajudava vítimas de abusos. Meninas que não tinham onde ir usavam sua herança para reparar as dores passadas. O notário, agora seu aliado, ajudava a reescrever a história do povoado, expondo documentos, cartas e revelando os crimes ocultos. Muitos dos velhos líderes abandonaram a cidade. Outros foram julgados. Mas uma coisa permaneceu. No antigo bosque, onde o poço havia sido selado, cresceu uma árvore solitária. Seus galhos eram longos e retorcidos. E toda noite, quando o vento soprava, uma canção suave podia ser ouvida. Era a voz de uma menina, não de vingança, mas de descanso e de lembrança.